You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alicia? Aquí estamos en la mañana de México y en la tarde de España. O sea, dos momentos adecuados para tomarse un café, ¿no? Así es. Cada uno en una hora diferente del día, pero un café al fin y al cabo. Hora de café. Hora de café. Tengo una pregunta que me gustaría que nos pudiera aclarar. En un mundo como este, ¿no? En el que pues sí se le da mucha importancia a todo lo lógico, ¿no? Y a todo lo científico. Eh, ¿La mitología para qué? Bueno, mira, pones el dedo en la llaga, ¿no? Nosotros somos herederos de por lo menos 3 siglos en el que se ha entendido la lógica y la razón desde una forma muy limitada, muy reducida, ¿no? Entendemos por razón o por lógica cosas que tienen que ver con lo evidente, con lo medible, con lo cuantificable, ¿no? Y tanto a partir del iluminismo y la ilustración, pero inclusive esto ya lo vemos con los griegos mucho tiempo atrás, ha habido una descalificación continua de lo que es el ámbito de la imaginación y del mito, ¿no? Entonces, esa devaluación hace que desde mucho tiempo atrás nosotros pensemos en el mito como algo anacrónico, como algo falso o como algo que, bueno, en dado caso, pues sería bonito tener como cultura general o como una cosa de ornato, de oropel y qué sé yo, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa? Que en el siglo XX, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, pues viene un golpe muy duro a la razón y a la técnica, ¿no? Porque, claro, no se explica cómo en los países en donde había un mayor desarrollo tecnológico y científico llegaron a las barbaridades que nosotros conocemos en la Segunda Guerra Mundial y con las que terminaron también. Entonces, esto hace, junto con muchas otras cosas, que de repente nos demos cuenta que esta idea de que vamos a superar los mitos, ese mundo que nosotros heredamos intelectualmente de la modernidad, ¿no? Vamos a superar el mito. Entonces ya no vamos a tener creencias, ya no vamos a tener supersticiones, solo vamos a vivir de evidencias. Y esa es una idea que inclusive hoy podemos calificar hasta de ingenua, ¿no? Evidentemente no es así. El ser humano no tiene solamente una dimensión y una faceta, y al descuidar la otra, lo único que estamos haciendo es no permitir que el ser humano se desarrolle de una forma integral, acudiendo a sus capacidades lógicas, que evidentemente no se demeritan por lo mítico, pero sabiendo que también la imaginación tiene una posibilidad enorme en términos, y siempre la ha tenido, para formar al ser humano y para formar comunidad. Y si yo, pues imagínate que yo quiero entrar en tus clases, ¿no? Y de pronto me matriculo en uno de los cursos, ¿no? Me inscribo en uno de los cursos que tú impartes. O sea, ¿qué me va a dar, no? O qué me podría dar, porque también me lo dará o no me lo dará, pero ¿cuál es la posibilidad que existe en la mitología? ¿De qué hoy en día me pueden servir estas historias que tienen tantos años, que llevan tanto tiempo contándose? ¿De qué me puede servir la hermenéutica? ¿De qué me puede servir interpretar ese mito? ¿Para qué? ¿Cómo me hace crecer eso, estar en esas clases? Bueno, mira, no sé, así como que no le querría dar esa importancia a mis clases, ¿no? Creo que es importante el tema y el tema se puede abordar en una clase, pero se puede abordar de muchas formas y hay muchos libros que lo hacen y hay muchas maneras de hacerlo, pero lo importante es el tema, o sea, ciertamente la mitología
tanto como estas historias tradicionales que todavía tienen cosas que decirnos y de las que todavía tenemos cosas que aprender. ¿Por qué? Porque hay ciertos aspectos del ser humano que son hasta cierto punto comunes, que trascienden épocas, lugares, ¿no? Y que tiene que ver con preocupaciones básicas y en ese sentido pues no han perdido su vigencia porque la condición humana en cierto modo o en una buena parte es la misma, no toda. Los mitos también son productos de una sociedad y de un tiempo y no todo lo que hay en un mito tradicional puede ser aplicable a ti. Entonces, por una parte porque hay mucho de eso de lo que tú todavía puedes nutrir y por otro lado el mismo contraste también, las diferencias pueden resultar muy interesantes porque al contrastar tus valores, al ver que no siempre han sido los mismos, esto hace que te replantees muchas de las creencias que tú tienes y de que esas creencias sean, digamos, un poco más conscientes, ¿no? Porque obviamente el ser humano vive a través de una serie de creencias que no son del todo conscientes. Bueno, los mitos, entre otras cosas, también ayudan a hacerte consciente de esas creencias y en ese sentido, en la medida de lo posible, a elegirlas. Por lo tanto, creo que son historias que ayudan a formarte, que nos ayudan a formarnos, que evidentemente nos permiten saber que, digo, es algo bastante irónico, pero que cada vez se vuelve más importante, ¿no? Que no estamos estrenando la vida humana, que estas cosas son preocupaciones que han existido desde tiempo inmemorial, que pertenecemos a la humanidad en muchos sentidos, o sea, pertenecemos a la humanidad como parte del fondo del que venimos y pertenecemos a esa humanidad como parte de la actualidad que hoy sufrimos y que compartimos en esta pandemia. Y bueno, quizás esa es la palabra clave, ¿no? La palabra humanidad, que pues siempre estamos tratando de llegar a ella como un ideal, y pues creo que estas historias, ahora, este entrenamiento en leer algo, que esta es la parte de la hermenéutica, pues realmente también resulta extremadamente útil porque necesitaríamos ser mejores lectores. Pero la lectura no solamente es lo que está dicho, sino lo que quiere decir. Es la interpretación de lo que ocurre. Entonces, si nosotros no hacemos una buena interpretación de lo que ocurre, difícilmente vamos a encontrar respuestas para lo que estamos sufriendo o por lo que estamos viviendo. Y en ese sentido, yo digo, quizás sea algo un poco limitado, que aprender a leer un texto de carácter mítico, pues te hace un mejor lector en general de la vida. Y en esos términos, pues creo que también puede ser de cierta utilidad. También me pasa a mí que con las clases como que puedo ver una misma realidad desde muchos puntos de vista diferentes, lo cual enriquece mucho esa misma realidad, por lo menos así me pasa a mí, ¿no? Sí, lo relacionaría un poco con lo que empezamos platicando, ¿no? Cuando yo comencé estudiando los mitos, pues yo los veía desde un ángulo. En la medida en la que te das cuenta que el problema es mucho más complejo y que no se puede abarcar solamente desde una perspectiva, pues entramos en esto que es tan importante en nuestros días, que es la interdisciplinariedad, donde estamos convocando distintos ángulos para tratar de comprender algo, ¿no? Entonces, una historia mítica no se agota solamente desde el punto de vista histórico, psicológico, antropológico, filosófico, por sus recreaciones en el arte. Y hace rato me decías, ¿en qué puede beneficiar? Pues es muy variable porque depende de quién lo va a recibir y de qué es lo que está esperando y buscando en ello. O sea, es justamente yo también tengo mis lectores, que son las personas que me hacen el Claro. favor de estar en esas clases. Entonces, lo que yo he ido viendo es que pues se acercan con diferentes motivaciones, inclinaciones. Sabes que esto es algo muy libre, pero claro, yo sí tengo esta idea de que la mitología no va a pasar de ser una, ¿cómo te diré? Algo anacrónico. No vamos a acabar de
de tomarla con seriedad y de saber todo lo que puede aportarnos, si no hacemos esfuerzos encaminados porque algún día, aunque sea como una materia optativa, yo pueda estudiar mitología, porque de otra manera no vamos a poder contrarrestar algo que está tan arraigado en el imaginario colectivo reciente del hombre en términos de que es una cosa falsa o un adorno o bueno, pues por entretenimiento no está tan mal y no le vamos a dar ese valor y tampoco vamos a desarrollar todas las posibilidades que la imaginación nos ofrece. Y antes decías que no es exactamente cultura general y por otro lado yo sí creo que tiene una parte muy importante de cultura general, o sea, sí se aprende bastante sobre cultura, ¿no? En general. Claro, También y de distintos ámbitos, ¿no? De distintas humanidades diferentes. Esta mañana escuchaba justamente un vídeo que me recomendaron de un señor llamado Nuccio Ordine y él decía que la cultura hace más humana a la humanidad. Así que, ya que tú tratabas el tema también de la humanidad que nos aúna con estos mitos que podemos estar estudiando en clase. O leyendo, como tú bien dices, ¿no? Igual y no es necesario ni siquiera estar asistiendo a tus clases, pero sí acercándose a la mitología desde esa postura, ¿no? y yo creo que la mitología es probablemente una de las disciplinas que pueden ayudarte más en esta aventura de la cultura y ciertamente esta misma cultura eh, tiene grandes posibilidades de hacer mejores personas, de crear mejores sociedades y de rescatar aquello que la humanidad ha ido desarrollando y donde están los hilos de los que podemos jalar y las becas de las que nos podemos inspirar colectivamente y también en un plano personal. Entonces, claro, recuperar todo eso, ponerlo a la disposición de la gran mayoría de las personas, etcétera, pues es algo que compartimos todos a los que de una u otra forma nos gusta la cultura. Pero decir que mis cursos son cursos de cultura, yo no me atrevería a decirlo porque hay cosas que yo veo que no entrarían dentro de lo que podríamos llamar cultura, porque son ya más específicas, o sea, y sí ya pertenecen a una disciplina en concreto, ¿no? Y en ese sentido, yo sí busco darles ese enriquecimiento y yo mismo adquirirlo, pero sin perder de vista que lo que nosotros estamos haciendo es mitología, no conociendo las grandes representaciones en la plástica o en la escultura o en la historia. Lo que pasa es que, claro, para comprender un mito, como necesitas todo eso, pues mucha gente a lo que le interesa es todo lo que lo recubre más que a lo que llegamos. Y bueno, mi énfasis está un poco más en aquello a lo que llegamos, aunque he tenido que hacer un largo excursus, como justamente en la última clase, sobre todo histórico en términos de las guerras del Peloponeso, para llegar a la tragedia de las troyanas de Eurípides. Pero pues yo lo que quiero es leer la tragedia de las troyanas de Eurípides, ¿no? Pericles es súper interesante, pero con esa finalidad. Y eso es lo que tiene de particular y eso es lo que yo trato de poner mucho énfasis, porque si no se ve esa finalidad, otra vez la mitología viene a terminar siendo un medio para, Ujú. pero no un fin en sí mismo. Y bueno, pues esa es mi lucha pues todos los días, ¿no? Porque el hecho de que la mitología quede en otras manos que no sean académicas, mmm, yo creo que tiene grandes riesgos y tiene el riesgo de ciertos sectarismos y tiene el riesgo de, mira, por ejemplo, el caso de Joseph Campbell, ¿no? De que termina generando el interés, una figura que se vuelve muy emblemática y de la que hay fans y detractores, ¿no? Pero no hay lectores ni críticos. Entonces, ese tipo, si la mitología queda solamente ahí, yo creo que puede ser presa fácil
de gente que utilice, y no será la primera vez en la historia de la humanidad, estas historias para fines, y no lo digo por la Fundación Joseph Campbell, no me estoy refiriendo a ella para nada en este caso, pero que puedan utilizarlo para cosas que no solamente no sean en sí misma mitología, sino para cosas que puedan ser incluso dañinas y perjudiciales. Dañinas para la humanidad, no para fomentar esta humanidad que es la que queremos fomentar, sino justamente para lo contrario. Entonces, esa es la idea de trasladarla al ámbito académico y no dejarla solamente en una curiosidad por moverla. Pues muchas gracias por aclararme todos estos temas que he preguntado. Gracias, y espero que los que se tomaron el cafecito con nosotros pues se queden también con alguna de estas inquietudes y sigan la plática en algún otro lugar. Hasta la próxima. The world will always welcome lovers as time